habíamos empezado a ver la litósfera oceánica, y la litósfera oceánica es como una capa bastante fragmentada. Bueno, está fragmentada en las placas mismas, pero dentro de las placas mismas hay discontinuidades que son la zona de fractura y los centros de expansión. Bueno, en realidad, cuando tengo un centro de expansión, ahí nacen dos placas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo un centro de expansión, para la izquierda nace un centro, una placa, y para la derecha otra placa, ¿cierto? Son placas, digamos, que se llaman adyacente o placa correspondiente, pero los centros de expansión no son líneas rectas, o sea, son líneas rectas, pero están segmentadas, no son continuas, hay discontinuidades. Y cuando hay una discontinuidad, por ejemplo, que hay un centro de expansión, salta a este otro, ahí se forma una falla transformante, ¿cierto? Donde una placa se mueve para la izquierda, otra se mueve para la derecha, y tenemos deformación de cizalle, y todo este bloque está acrecionado o adicionado con este de acá. Entonces, todo esto es parte de una misma placa. O sea, todo esto y esto es parte de una misma placa, o lo mismo que esto, que se mueve para allá. Pero va a tener aquí una zona de formación que vamos a llamar falla transformante cuando tenemos dos centros de expansiones. A esto lo llamamos offset, ¿cierto? Y aquí la placa está más levantada porque están haciendo, aquí viene la celda convectiva, está caliente, y después esto se empieza a enfriar y empieza a haber subsidencia. Entonces eso va a producir un contraste de desnivel. Va a haber una parte más alta que otra, ¿ya? Porque tiene distinta edad, y como la edad indica el nivel de temperatura y el nivel de subsidencia, se produce ese nivel de topografía. Ahora uno puede predecir cómo se profundiza el suelo oceánico, ¿ya? Eso lo vamos a ver en auxiliar en una clase, en donde se puede predecir, probablemente le voy a pedir luego que haga una clase al Camilo, se ocupa un modelo térmico, ¿ya? Las isotermas, que lo vieron en geodinámica para las personas que hicieron el curso, y con las isotermas se puede predecir, más un análisis de isostasia, se puede predecir cómo se profundiza el suelo oceánico en función de la edad, ¿ya? Bueno, vimos también que una zona de fractura es la parte inactiva, una parte inactiva de una falla transformante. Esto fue una falla transformante, esto se mueve para la derecha, esto se mueve para la izquierda, que hay deformación de cizalla, y esto fue activo. Hubo terremotos de rumbo, y después esto se alejó, y queda una marca que es inactiva, y eso es lo que se llama zona de fractura. La zona de fractura es esto es la falla transformante, y esta zona de fractura. Ahora, veamos un poco más en detalle qué pasa en el centro de expansión. El centro de expansión es el lugar de la génesis de la litósfera oceánica, es donde nace, ¿ya? Y sabemos que la litósfera nace debido al magma ascendente que proviene de la fusión parcial de la astenosfera. Generalmente se produce por una anomalía térmica que ocurre generalmente en el núcleo externo y en el manto astenosférico, o sea, en el manto, y hay fusión parcial y se genera una pluma. Las plumas no están en todas partes, son algunas partes donde están,
tiene que producirse esas condiciones de anomalía térmica, ¿ya? Y eso es heterogéneo en la Tierra. Y una vez que se produce la pluma, asciende y asciende de tal forma que es bastante 2D, en el sentido de que esta es una recta y asciende la pluma y se forma dos placas, una placa que va para allá, otra para acá. Si se dan cuenta, esta parte está más rugosa, cerca del centro de expansión, y después se pone más suave. ¿Alguna idea de por qué ocurre eso? Sedimentos. Sí. ¿Y por qué debería haber más sedimentos lejos del centro de expansión? Por el transporte desde, no sé si tan lejos en todo caso, pero de lo que, ay, no sé. Pues me imagino, por ejemplo, al otro lado del margen, donde hay más sedimento. Ya. Lo dejamos pendiente ya. Pero en principio, recuerden que la parte más caliente está más levantada y después la parte más fría, más vieja, está más hundida. Entonces ya hay un efecto topográfico que favorece la sedimentación, porque los sedimentos son ahí las partes más profundas, ¿cierto? Es una cosa. Claro, los sedimentos, hay dos tipos, bueno, yo no soy sedimentólogo para nada, pero en el mar hay sedimentos que son oceánicos, 100%, que se producen solamente por la descomposición orgánica, ya muerte de seres vivos y, y más que nada eso, porque en realidad uno necesita una fuente sedimentaria. Por ejemplo, en los márgenes continentales tenemos toda la cordillera, tenemos todos los Andes o las montañas que se erodan, ya hay denudación, proceso de denudación por el clima, y todo ese sedimento sale, se cae en alguna parte y va a las partes más profundas, parte se queda en tierra y parte llega a la fosa. ¿Ya? También están los glaciares que transportan sedimento. Pero en el océano abierto no hay nada de eso, excepto si estamos cerca de una isla. Ahí obviamente que sí. Pero si no hay ninguna isla oceánica, no hay fuente de sedimento. Entonces en realidad hay poco sedimento en el océano, excepto en las placas más viejas, porque han caído más sedimentos, se llama sedimentos calcáreos o sedimentos pelágicos, que vienen de los seres vivos muertos. ¿Ya? Entonces es bastante delgada, pero mientras más vieja va a ser una capa sedimentaria mayor. Eso lo vamos a ver después, también en detalle. Otra cosa, bueno, el magma asciende y se produce una cristalización. Hay parte que cristaliza en la superficie, la parte extrusiva, hay parte que cristaliza al interior, la parte intrusiva. Entonces se van formando unas capas para la corteza y para el manto. ¿Ya? Entonces, ¿qué más vemos? Cuando asciende el magma, se levanta, hay tensión, ¿cierto? Porque esto es un borde divergente, entonces esto se va a la izquierda, a la derecha, hay tensión, y si hay tensión se van a producir fallas normales. Aquí vemos fallas normales, ¿ya? Pero, y como hay fallas normales, hay colapso. Entonces aquí vemos un valle central, ¿ya? A pesar de que está levantado, generalmente los valles están en bajo, bueno, aquí está en bajo, dentro de los levantados. No sé si se entiende. Como todo esto está caliente, tiene que levantarse. Pero además hay tensión. Esa tensión produce un colapso local. Y por eso se ve un valle central. Acá se ven las fallas paralelas al centro de expansión, fallas normales. Y tenemos un valle central. ¿Ya?
Eh, bueno, esta fractura, estas fallas normales son bastante, pueden ser muy profundas o pueden ser someras, va a depender del centro de expansión. Ya los centros de expansión no son todos iguales. Hay unos que son centros de expansión rápidos, hay otros que son centros de expansión lentos, y hay otros que son de centros de expansión de tasa intermedia, que avanzan más rápido, que avanzan. Ya vamos a definir qué es rápido y qué es lento. ¿Ya? Pero estas fallas pueden ser muy profundas o someras, dependiendo de la rapidez de la tasa de expansión. Otra cosa es que estas fallas son normales, sabemos que son normales, entonces puede entrar el agua. Y cuando entra el agua, produce procesos metamórficos. Entonces el agua, si entra arriba, va a producir procesos metamórficos en la corteza, pero si el agua puede penetrar más profundo, puede producir procesos metamórficos en el mar. ¿Ya? Acá se ve una imagen de magma que cristaliza, que llegó al agua, que es un magma, lavas que llegaron hasta el agua y se empiezan ahí está, esto es una imagen submarina, se empieza a hacer contacto con el agua y empieza a cristalizar y forma una estructura que se llama lavas almohadilladas. Más fácil decirlo en inglés, pirolavas. ¿Ya? Pirolavas, que tienen forma de, no sé qué forma dicen, de almohadilla. Yo lo veo más como forma de abanico, pero eso es la parte más exterior, en la superficie misma. ¿Ya? Y eso forma la corteza superior, la corteza oceánica superior, aunque en rigor, si vemos el complejo de la corteza oceánica, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver la primera parte, la capa 2A, es las pilobasalt o pirolavas, ¿ya? Que es la parte que cristaliza afuera, es la parte extrusiva. Después abajo, inmediatamente abajo, vamos a tener una parte que se llama, que es la parte basáltica, compuesta por shear dikes, por diques, ¿ya? Diques interconectados, basálticos, que es la capa 2B. Entonces la capa 2A más 2B forma la capa 2, o la capa que se llama corteza superior. ¿Ya? Entonces tiene una parte extrusiva y una parte intrusiva, que es la parte del shear dikes, o del basalto. Los típicos espesores son estos, son entre 400 y 600 metros para las pirolavas y 1,4 para el gauro, para los diques, la parte intrusiva. Esto que está acá, eso es un nombre de capa 2, 2A, 2B, son nombres que vienen de la sísmica, de los métodos sísmicos, porque se distinguen las capas por sus gradientes sísmicos. ¿Ya? Porque en realidad muestras de corteza oceánica son pocas. O sea, es re caro extraer o hacer un pozo en el océano tan profundo y sacar muestras de corteza. Se ha hecho, pero muy pocas veces. Y también a veces pasa que la corteza oceánica sube al continente en abducción, como pasa en el punto triple, pero, o en Oman en el Medio Oriente, pero esa obviamente está muy alterada, esa corteza. Para haber obductado, debió haber pasado por procesos de presión y temperatura bastante anormales, y por eso está muy modificada. Entonces, lo que como más se conoce en la corteza oceánica es con la sísmica, con los métodos geofísicos. Entonces hablamos de capa 2A y capa 2B, pero en la capa 2, o sea, 2A más 2B es la corteza superior. También se le llama capa basáltica, porque es pilobasalto y diques basálticos, pero es esto.
esto más esto. Esta es la parte más externa, ¿ya? Claro, la parte más profunda están los diques basálticos y en la parte más externa están las lavas almohadilladas. Contacto directo con el agua. Esto forma la corteza superior, capa 2. Entonces, ¿cuál sería la capa 1 y 3? Uno se preguntaría. Bueno, la capa 1 es la capa sedimentaria. ¿Ya? Si tengo sedimento arriba de la corteza, puede que no exista. Por ejemplo, acá no hay, está recién naciendo la corteza, no hay nada oceánico, o sea, nada de sedimento. Entonces, la capa sedimentaria sería la capa 1, que obviamente va a tener distintos espesores dependiendo del lugar donde esté. ¿Cuál sería la capa 3? Bueno, la capa 3 es lo que está abajo de la capa 2, que es el gabbro, ¿ya? Que es roca máfica, o más rica en magnesio, tiene distintas profundidades y temperaturas de cristalización e intrusiva, y se cristaliza, o sea, tiene un espesor de 3,5. Fíjense que es como 3 veces más gruesa que la capa 2, más o menos, ¿ya? La capa 3, o el gabbro. También se le conoce como corteza inferior, ¿ya? Es roca más rica en magnesio y por eso es más densa y es menos porosa y menos fracturada que los gabbros y que los diques. Es menos permeable, ¿sí? Profe, disculpe, no alcancé a escuchar. La capa 1 son Los los sedimentos, sedimentos. Ah, ya. Gracias. sedimentos que a veces no pueden que no hayan. Va a depender del lugar. Abajo de la capa 3 está la capa 4, que es el manto superior, ¿ya? Y está compuesto por periodicita, que es roca más máfica que el gabbro, tiene más magnesio, más hierro, y la separación entre el gabbro y el manto perioditítico o dunítico, puede ser roca perioditita o dunita, hay un gradiente tan fuerte de aumento de magnesio y hierro que se produce una discontinuidad química, que se produce un reflector sísmico que se llama mojo, discontinuidad de Mohorovich, que usted ha escuchado antes. La separación entre el gabbro y la periodita marca un borde litológico y sísmico que es el mojo, ¿ya? En cambio, entre la corteza inferior y superior no hay un gradiente, no hay un salto de velocidad, pero sí hay un cambio de gradiente, de roca más heterogénea a roca más homogénea. Hay un cambio de gradiente. Y en el manto, acá hay un cambio más de discontinuidad, propiedades de concentraciones de magnesio, y levemente cambio de gradiente. ¿Ya? Esa es la capa 3. La capa 3 es el gabbro y esto viene a la capa 4, que es el manto. Para hacerlo más fácil, se lo muestro así. Ahí está el centro de expansión, discontinuidad, centro de expansión. Ahí están las 4 capas. Tengo mal el mouse. Capa 1, sedimento. Capa 2. No, ahí está escrito como... No. Sí, sí, aquí. Olvídense estos números, por favor. Ignoren estos números. Capa 1 son los sedimentos. Capa 2 es pilobasalt más basalt dikes. En otras palabras, la capa 2 es la capa basáltica. O también se le conoce como la capa de la corteza superior, ¿ya? Después está el gabbro, que es la capa 3. Tengo malo el mouse.
Capa 3, que es el gabro, que es la corteza inferior, es intrusiva. Y después está la peroitita, que es la capa 4, el manto. Acá está mejor, es entonces sedimento, después viene corteza superior, que es pilobasalt, más los diques basálticos. Después viene el gabro, que es la corteza inferior. Y después viene el mojo, que es la discontinuidad, ¿cierto? Esto es una interfase. Y después viene el manto superior, peroitita. Eso es lo que deberían ver de una corteza muestreada normal. Corteza normal, sin interferencias de plumas externas, como un hotspot. Corteza normal, que nació en un centro de expansión. Y el espesor de la corteza debe ser bastante constante. El espesor de la corteza oscila entre 5 y 8 kilómetros. ¿Ya? Es el espesor cortical. Oceánicos. Estamos siempre hablando de la litosfera oceánica. Y es bastante homogénea. ¿Ya? Excepto en lugares donde hay un hotspot o una zona de fractura. Esos son lugares anómalos. Entonces, como decía, capa 2A va a ser el pilo basal, capa 2B va a ser los diques basálticos, y la capa 3 el gabro. El borde entre la capa 2 y la capa 3 corresponde al borde que separa dos cámaras magmáticas. Hay una separación de magma, se separan dos cámaras magmáticas, una que cristaliza a profundidades entre los 0 y los 1500 metros, y otra que cristaliza entre los 1500 metros y los 7000, y después viene otra más que cristaliza en el manto, que es la principal, o sea, la más masiva. En términos geofísicos, este es un perfil de velocidad en profundidad. O sea, el eje Y, el eje vertical es Z, vertical, profundidad, y el eje horizontal es velocidad. Entonces tenemos primero la capa de agua, que no sé cómo, agua. Después tenemos la capa 1, que es el sedimento. Después la capa 2, que sería este gradiente más abrupto de velocidades, que son lavas almohadilladas. Y más, claro, esa sería la 2A, y la 2B serían los diques interconectados. Sería como todo esto, la capa 2. Y después viene un gradiente bien abrupto. Si lo ven aquí, es muy abrupto este gradiente. Tiene mucha variación. Y después el gradiente se hace bastante homogéneo, bastante recto, tendiendo a cero. Y ese sería el gabro. El gabro. Y después viene otro salto acá que no se ve mucho, que es el mojo, y pasaríamos a la capa 4, que es el manto, peroitita. Los espesores están ahí, o sea, los típicos espesores, varían en todo el mundo. Y el agua, bueno, varía en todo el mundo, pero el promedio mundial, si ustedes toman todas las profundidades del agua de mar de todo el mundo y sacan un promedio, les va a dar como 4,6 o 4 kilómetros. La velocidad del agua es 1,5 y la densidad del agua es aproximadamente 1000. Los sedimentos son variables. La velocidad de sedimento es 2,1, más o menos 0,7, y la densidad es 2000 kilos por metro cúbico. Y después viene la capa basáltica, que el espesor total, capa 2A más 2B, es 1,6 más menos 0,7. ¿Ya? Bastante homogénea. Y la velocidad oscila entre 5,1. O sea, en realidad oscila en parte con 4,5 y termina en 6,7.
Ya, este está un poco viejo, esta tabla. La densidad promedio 2,6, puede ser 2,7, 2.700 kilos por metro cúbico. Después estamos en la capa gabroica o la capa de la corteza inferior, y el espesor oscila entre 4,7 más o menos 1,4 kilómetros. Y las velocidades oscilan entre 6,6 hasta 7,2. Acá sale 7. 7,1, 7,2 puede ser. 2,8 sería más o menos, 2.850 serían los kilos por metro cúbico. Y el manto superior es gigantesco. O sea, tiene un espesor que varía. Hay que diferenciar entre manto superior y manto inferior. Y obviamente hay capas, ¿ya? Que me imagino que, pero son otros tiros, capas de cambios de fase de minerales que ven los sismólogos de mayor profundidad, pero las velocidades parten con 8,15 más o menos 0,2, parten de esa velocidad y aumenta súper lento en profundidad, ¿ya? Súper lento el aumento de velocidad. Y la densidad promedio estamos hablando del manto superior, ¿ya? Superior, arriba, 3,50 kilos por metro cúbico. Y la roca típica es la perioditita o la dunita. Y eso sería la estructura de la corteza oceánica, ya para que la tengan presente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, esa velocidad de onda, ¿cómo se obtuvo? ¿Es algo como teórico? ¿Se obtuvo con algún tipo de refracción, BSP o no sé, algo similar? Se han hecho cientos de experimentos desde los últimos 30 años con OVH más que nada. O sea, se hace una fuente artificial en el barco, se pone en OVH o sismómetro de fondo de mar, se toman las ondas, se registra la onda sísmica y se hacen los modelos de velocidad. ¿Ya? Ese es un método que es el más masivo, el más ocupado. La otra forma, uno puede tomar rocas, muestras de roca, y llevarla al laboratorio. Y tomar pruebas y hacerle pruebas de inyectarle ondas de ultrasonido o no sé cómo lo harán, lo hacen en el IRIEM, de hecho. Y miren las ondas, deben ser ondas sísmicas, o sea, tienen que ser ondas sísmicas, onda elástica, no sé cómo harán la fuente, pero las miden de forma precisa y después listo, y las miden y dan el error y ya está medida. Ahora, el método de la onda sísmica medido en terreno mismo, que lo llamamos in situ, claro, uno mide toda la onda sísmica, ¿cierto? Y tiene que, claro, uno va a obtener una gran cantidad de datos, va a haber una varianza, va a haber un promedio, una varianza, y ahí tiene que distinguir cuando una roca está fracturada, cuando está una roca normal, y cuando una roca está, no sé, enriquecida mineralmente por alguna forma, ¿ya? Pero hay tantas medidas hechas en todos estos últimos 30 años o 40 años, que se entiende muy bien esos son los rangos de velocidad. Y estoy hablando acá de velocidades promedio y de corteza normal, ¿ya? Si no es válido para una corteza alterada por magmatismo de hotspot o en una zona de fractura, que eso es una anomalía, ¿ya? Pero eso es Ya, perfecto. Ahora, bueno, con respecto a esto mismo, si uno ve las capas, 2 versus la capa 3,
ve que la capa 2, como decía, tiene un gradiente más fuerte. Y eso es porque es más heterogénea, ¿cierto? O sea, ¿cómo se explica que tiene un gradiente más fuerte? Porque tiene más variación de propiedades sísmicas, o sea, es más heterogénea. Y las capas 3 y las capas 4 tienen un gradiente sísmico más débil. O sea, es una capa más homogénea. ¿Alguna razón de por qué la capa 2 es más heterogénea que la capa 3? ¿Alguna idea? Si ven esto, por ejemplo, ¿alguna idea de por qué la capa 2 es más heterogénea que la capa 3? ¿Podría ser como el rol del ingreso de fluido, como de agua, o no? Ingreso de fluido. ¿Dónde ocurre el ingreso de fluido? Por las fallas normales que hay en la parte más superior. Sí. Pero para que entre el fluido, ¿qué necesitamos? Que falla, ¿cierto? Bueno, ustedes sabrán que las lavas son bastante porosas. O sea, aquí estos son globitos que se cristalizan y ocurren a baja profundidad, bastante frío el ambiente, comparado con lo que está más profundo, y se empieza acá está, los pilobasaltos tienen bastante porosidad, comparado con los diques. O sea que hay un aumento de porosidad. Primero, tenemos más porosidad, tenemos las fallas más frescas, arriba, ¿ya? En cambio, bueno, son varios factores. Uno es la porosidad, y la porosidad puede estar interconectada por fallas más encima, ¿ya? Entonces, claro, le puede entrar más agua, y eso también baja la velocidad. Pero claro, acá está más fresco, entonces está más fracturado, después empezó a aumentar, también aumenta un poco cambia la química, ¿cierto? No tienen la misma densidad, la misma química, eso también hace que aumente la velocidad, pero generalmente las capas de arriba son más heterogéneas que las de abajo, y es por la porosidad más que nada, o por el grado de fracturamiento, o si quieren grado de fracturamiento y de hidratación y porosidad, versus el gabbro, que tiene poca porosidad, primera cosa, tiene poca porosidad, y segundo, generalmente estas fallas, o sea, puede darse el caso de que estas fallas lleguen hasta acá, pero no es tan normal, no es tan común, y va a depender de algunos casos que vamos a ver después. Pero en general no debería por qué llegar estas fallas hasta el gabbro. Entonces, si estas fallas se confinan arriba, entonces la heterogeneidad va a quedar acá arriba y acá va a ser homogéneo, va a ser inalterado, bastante poco deformado. Esa es una razón. ¿Ya? ¿Qué más? Los terremotos se concentran en las zonas más activas, y debido a la tensión se genera mucho fracturamiento. Sí, porque ahí tenemos mucha tensión en la parte del centro de expansión, tensión, fallas normales, y se producen terremotos. Terremotos de tensión, ¿cierto? Y acá mi la que es joven, es débil, entonces como es débil más encima, y está deformada por fuertes estrés, es más fácil producir terremotos. No hay sedimentos porque está levantado, y
Por eso se ve tan rugoso. Por el fracturamiento. Y cuando se empieza a alejar, se empieza a enfriar, a haber subsidencia, y se empiezan a llenar los sedimentos a las partes más profundas, y más encima empieza a aumentar la edad, entonces hay más tiempo para acumularse, y se empieza a suavizar la superficie del fondo del mar. Este es un ejemplo visto en planta de Chile, punto triple. Ahí va el valle central, del que hablé antes, la valle central, que es el centro de expansión. Ahí está la falla transformante. Ahí está el valle central, el centro de expansión. Ahí va la falla transformante y acá va de nuevo el valle central y justo está subductando en el punto triple. ¿Ya? En el punto triple. Entonces aquí está la placa de Nazca que va para allá, para el este. Y acá está la placa antártica que va para el oeste. ¿Ya? A veces hay diques interconectados con mayor permeabilidad y el magma puede migrar y formar simons, chiquititos acá. ¿Ya? Acá. Afloramientos basálticos. ¿Ya? Y acá se empieza a suavizar. Acá todo está rugoso, está joven. Pero acá se empieza a suavizar. Bueno, en este caso, justo en este caso, no son sedimentos marinos, sino que son sedimentos que vienen del continente, porque aquí está justamente aquí está la fosa, vienen los sedimentos del continente y se rellenan acá y queda todo esto suave. ¿Ya? Queda todo esto suave. ¿Qué ocurre? Ya, hay una pregunta. ¿Qué ocurre con la corteza oceánica o cómo sería la corteza oceánica? Respecto a lo que mostramos recién, la estructura oceánica de la capa 2, la capa 3, dentro de o a lo largo de una zona de fractura, porque una zona de fractura es una zona anómala. ¿Ya? No es lo mismo muestrear una corteza aquí, que nació en el centro de expansión normal, que muestrearla justo aquí, porque aquí está en una zona de fractura. Aquí hay muchos cizalles. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esa es la pregunta. Bueno, antes de responder esa pregunta, ya. Bueno, para responder esa pregunta, si ustedes ven este esquema en planta, el esquema ese, tenemos aquí, ¿cómo sería una corteza acá comparada con una que está justo aquí o acá? Si está aquí, estuvo acá. Se va moviendo. Acá sería una corteza normal, ¿cierto? Porque nació acá y se fue para allá. Listo. Nació acá y se fue para acá, etc. Pero acá, ¿qué va a pasar? Bueno, voy a hablar en teoría y después voy a hablar empíricamente. ¿Ya? Primero en teoría. Si las celdas convectivas vienen así, por acá, asciende por acá, piénselo ahora en profundidad, esto está visto en planta. Viene por acá la pluma, asciende, y después hay un salto de magmatismo y se reactiva acá. O sea, lo que quiero decir es lo mismo que está acá. Esto. Miren aquí la celda convectiva, pum, nace la corteza oceánica, pero aquí hay un salto, hay una reducción de magmatismo. Aquí hay una reducción de magmatismo, y después de nuevo sale la celda convertida acá. ¿Qué piensan que va a producir acá? Con la corteza oceánica.
mi pregunta es la siguiente. ¿Están de acuerdo ustedes que en esta región, justo en esta región, se va a reducir la fuente magmática o la cantidad de magma que va a ascender? Es como, piensen que ustedes están, una persona A está en una casa y emite humo de la chimenea. Y hay una persona B o una persona C que está a 1000 metros de la persona A y emite humo por la chimenea. Y hay una persona que está en el medio, una persona B que está en el medio, que no emite, que tiene apagada la chimenea. ¿Están de acuerdo que la persona B va a recibir menos humo que la A y la B, cierto? Sí, sí, profe. Acá es lo mismo. Acá es lo mismo. Si yo estoy en este punto, justo en este punto, tengo todo este magma entrando. Si estoy en este punto, también tengo todo el magma entrando. Pero si estoy en este punto en el medio, ¿qué va a pasar? ¿No llega magma? ¿Ah? ¿No A llega ver. magma? Va a haber, sí, va a haber menos magma. O sea, aquí va a llegar a superficie, pero se va por acá un poquito y se va a reducir. Mientras más alejado usted, mientras más largo sea el offset, va a llegar menos magma en el medio. ¿Cierto? Va a llegar menos magma. Y mientras más cerca estén estas cosas, va a llegar más magma. ¿Cierto? Una cosa lógica, por la distancia. Pero claro, va a haber una reducción notable de magmatismo en el medio. Aquí va a ser en el medio, acá también va a haber una reducción, pero se va decreciendo hasta llegar acá, que aquí está en el punto óptimo de recibir magma, ¿cierto? O sea, llega magma, si se dan cuenta, va a la celda, llega acá, pero por los costados va a llegar menos. Va a llegar menos porque va reduciendo, esto es exponencial. Aquí llega más fácil porque está abierto la herida, ¿no? Está abierto el centro de expansión, pero aquí va a llegar menos. Llega un sarpullido, llega menos. ¿Ya? Entonces, eso históricamente, si llega menos magma, entonces lo que puede pasar es que la corteza, la parte exterior, debiese ser más delgada que la corteza normal. ¿Ya? Porque tengo menos magma externo para cristalizar. La cámara magmática externa es más chica, entonces debiese ser una corteza oceánica más delgada. Eso es lo que es teóricamente. No sé si están de acuerdo. ¿Le parece razonable por lo menos la teoría o la hipótesis? A mí me parece razonable. Bueno, piénsenlo. Pero ahora les voy a contar lo que pasa en la vida real. Si uno toma una muestra de corteza acá, o sea, mide el espesor cortical aquí y lo compara con acá, y eso se ha hecho desgraciadamente pocas veces, pero hay muchos casos. O sea, no hay muchos casos, hay pocos casos, pero hay casos reportados, publicados, y efectivamente la corteza se hace más delgada. Entonces esa observación justifica o comprueba la hipótesis. ¿Ya? Entonces efectivamente en los lugares de zona de fractura o falla transformante, la corteza, el espesor cortical es más delgado, porque tiene una reducción de la fuente magmática.
la corteza, la parte externa. Y también se ha visto que mientras más separados estén los centros de expansión, sea más largo el offset, más largo esta distancia, más va a ser el adelgazamiento. ¿Ya? O sea, el adelgazamiento es mayor. ¿Ya? Mientras más separados los ejes de los centros de expansión, más delgada es la corteza oceánica, y eso comprueba la hipótesis de que hay una reducción de la cámara magmática externa, produciéndose una reducción del espesor cortical. Esa es una cosa. Eso es una cosa que pasa en la zona de fractura. Otra cosa que pasa es que, ¿qué creen ustedes que va a pasar si yo tengo una corteza aquí, en que más encima tengo falla de rumbo? O sea, tengo una deformación para acá, va para allá, un esfuerzo de cisalle que va para allá y otro para acá. Tengo cisalle, 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 por millones de años. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar si tengo una región de la corteza experimentando deformación de cisalle todo el tiempo? Se lo pregunto así: si esta región experimenta cisalle todo el tiempo, ¿dónde esperarían encontrar más fallas? ¿A lo largo de una zona de fractura? ¿O una corteza que simplemente nació en un centro de expansión y se fue para acá? ¿Dónde esperarían más fallas? ¿O más fracturamiento? ¿Una corteza que está a lo largo de la zona de fractura? ¿O una que está simplemente acá, que nació en un centro de expansión y se fue para acá? A lo largo de la zona de fractura. ¿Cierto? Obvio. Si experimentó más esfuerzos por mayor tiempo, está más deformada. Entonces las fallas tienen mayor grado de fracturamiento. Es lógico, ¿cierto? Y eso se comprueba cuando se mide se hacen los modelos los modelos de velocidad. En las zonas de fracturas muestran que tienen mayor reducción de velocidades, y las velocidades se reducen porque bajan las propiedades elásticas, y eso es por la deformación, aumento de fracturamiento, aumento de agua, procesos metamórficos que reducen la velocidad, y efectivamente pasa eso. Entonces las zonas de fractura son bien especiales. En las zonas de fractura vamos a tener bajas velocidades anómalas, y vamos a tener una corteza, un espesor cortical más delgado. Eso es la particularidad de las zonas de fractura. Y mientras más separada esté el centro de expansión, el offset sea mayor, va a ser mayor la deformación y mayor el adelgazamiento. ¿Ya? Y al revés, mientras menos separado, se va a notar menos la diferencia con una corteza normal. Va a ser más parecido a una corteza normal. ¿Ya? Entonces esas son las particularidades de la zona de fractura. Ya, otra cosa que quería decirles es que ¿cómo son los centros de expansión?
sea, ¿son distintos entre sí o no? Sí. Por ejemplo, los dos centros de expansión más largos que están en el mundo es el del Atlántico, todo este de aquí, ¿lo ven? Y el Pacífico, que está acá. Se le llama Centro del Pacífico Oriental y el Centro del Pacífico del Atlántico. ¿Ya? Y bueno, a esta escala no se ve mucha diferencia, pero son muy distintos. Este es el Atlántico, y si lo pueden ver, es bastante ancho. Bastante ancho. La parte levantada es bastante ancha. El Valle Central también es bastante ancho. Y el Pacífico es, bueno, no fue mejor la escala, pero la parte levantada es menor y es más suave. Este es más rugoso. Este es más rugoso. De hecho, aquí se ve, aquí se puede ver un poco mejor. Este es más rugoso, es más ancho, y el Atlántico. Y el Pacífico es más angosto y es más suave. Entonces aquí voy a resumir las diferencias. El Atlántico tiene una estructura de la topografía es mucha rugosidad y es escarpada y mucho fracturamiento. El ancho del Valle Central es bastante ancho, 5 a 10 kilómetros, y tiene una gran profundidad de penetración de fallas normales, hasta el manto. Ya, esto, aquí estoy diciendo que las fallas pueden llegar hasta el manto, en el caso de los centros de expansiones lentos. Otra cosa, el manto superior está fracturado y serpentinizado. Aquí estoy diciendo que el Atlántico es un centro de expansión lento, por eso es más ancho. ¿Ya? Por eso es más ancho. ¿Por qué? Porque como es más lento, la deformación dura más tiempo, porque es más lento. Entonces, como dura más tiempo, se hace hay más afectación y se hace una zona más afectada. Entonces se hace más ancho la zona levantada, la zona fracturada. ¿Ya? Entonces, y más encima, como hay tanta deformación, esas fallas pueden llegar hasta el manto. Eso pasa en los centros de expansión tipo Atlántico, que son lentos. En el Pacífico, en contraste, ¿sí? ¿Qué significa que esté serpentinizado? Serpentinizado significa que el manto le entró agua y ocurrió una reacción metamórfica y la perioditita se convirtió en serpentinita, ¿ya? En cierto porcentaje, puede ser 5%, 10%, hasta 100%, dependiendo mientras más agua, más serpentinización, pero es una reacción exotérmica que produce un proceso metamórfico y se hidrata el manto. Eso es lo que pasa. ¿Ya? O sea, las fallas fueron tan penetrantes que el agua llegó hasta el manto y produjo esa reacción. Vale. ¿Ya? Y el caso del Pacífico, tenemos una topografía más suave, el Valle Central es angosto, a veces no existe, a veces sí existe, pero bastante angosto, no es como este. Y la penetración de las fallas normales es solo hasta la corteza superior. O sea, ni siquiera llega al gauro. O sea, llega solamente hasta la capa basáltica, hasta la capa de los basaltos, de los diques extrusivos. ¿Ya? Y el manto no tiene mayor deformación. ¿Ya? Entonces son bastantes diferencias, bastante distintas. Y el Pacífico es un centro de expansión rápido. ¿Ya? El Pacífico es rápido, el Atlántico es lento. Entonces el hecho de que sea rápido hace que la deformación dure menos. Como dura menos, las fallas tienen menor penetración y no llegan al manto, no llegan a la corteza inferior, solamente la parte de arriba. Y también se fractura menos la parte de arriba, es menos escarpada, menos rugosa la superficie. Obviamente cerca del centro de expansión es rugosa, pero me alejo un poco y ya deja de ser rugoso, se hace suave, comparado con el Atlántico. ¿Ya? Esas son las diferencias.
Y todo eso es porque el Atlántico tiene una tasa de expansión rápida y el Pacífico una tasa de expansión lenta. No, al revés. El Atlántico tiene una tasa de expansión lenta y el Pacífico tiene una tasa de expansión rápida. Ahora, claro, aquí está lo que dije recién. Como en el Atlántico la expansión es lenta, la litósfera es afectada por fuertes esfuerzos tensionales cerca de la dorsal por más tiempo. En cambio, el Pacífico es lo opuesto. ¿Ya? Fíjense acá. Acá está Norteamérica y acá está España, no veo bien. Europa, Reino Unido, y tienen una tremendo valle, o sea, una tremenda zona de alzamiento, y acá es bastante más angosto. Ya. Ahora, ¿qué es lo que es rápido y qué es lo que es lento? Con esto termino la clase. ¿Qué es rápido? Bueno, la tasa de expansión se mide de esta forma. Se mide como una tasa 2U, donde U es la velocidad de una placa, porque las dos placas se mueven una para la izquierda y una para la derecha. O sea, tengo U más U. Es una forma de medirla, ¿ya? 2U. Entonces, esto tiene longitudes de expansión en kilómetros por millón de años o en milímetros por año, como se quiera. La cosa es que si 2U, o sea, la velocidad a la izquierda más a la derecha, 2U es menor que 40 kilómetros por millón de años, se dice que es un centro de expansión lento. Si 2U está entre 40 y 80 kilómetros por millón de años, se dice que es un centro de expansión centro de expansión intermedio. Y si 2U es mayor que 80 kilómetros por millón de años, es un centro de expansión rápido. Así se clasifica porque esos son los grupos de la Tierra. Por ejemplo, el centro de expansión atlántico tiene una tasa de expansión, es lento, porque tiene una tasa de expansión menor a los 20, menor que 20 kilómetros por millón de años. ¿Ya? 2U es menor que 20 kilómetros, es ultra lento en realidad. ¿Ya? El Pacífico Oriental varía punto a punto, pero en general es mayor a 50 kilómetros por millón de años. Es un centro de expansión intermedio rápido. Hay partes súper rápidas y hay partes intermediamente rápidas. ¿Ya? Esas son las tasas, esa es la clasificación. ¿Ya? Entonces, la próxima clase vamos a ver Nazca, cómo es Nazca, en qué rango caería Nazca. ¿Ya? Así que eso sería la clase. ¿Alguna pregunta, comentario? No, yo no, por lo menos. No, por mi parte no, tampoco, profe. Ya, pues, entonces, Profe, ¿sí? disculpe, sí, que me quedé pensando en el tema de las velocidades, o sea, del gradiente de velocidad en las capas eh, que vimos al principio de la clase. Velocidad de Como que Siemens. en sismología, sí, en sismología como que el mojo es como súper, no sé si famoso, pero como se genera como esta triplicación por el, comillas, gran gradiente de velocidad, como que me genera mucha curiosidad que quizás Ah, no, como en que el no, mojo, no sí, pasa eso con la capa 2 es como sí, no, raro. claro, hay que ir en detalle. En la capa 3 y 4 hay claro, si uno mira todo hay un cambio de gradiente, pero lo que pasa es que, claro, si yo miro gradiente por la capa, no hay un cambio de gradiente de la capa, pero lo que sí hay es una brutal discontinuidad. De hecho, eso es más importante, eso es el primer orden, ¿cierto? El primer orden son las variaciones absolutas, después segundo orden son las velocidades de gradiente, ¿cierto? Entonces, como acá hay un brutal cambio, fíjate, de 6,8 a 8,15, ese produce un superreflector, que es el mojo. Y ese superreflector va a producir ondas refractadas en la corteza superior, una reflexión en el mojo y una refracción en el manto. Y eso es la triplicación de las fases. Entonces, efectivamente, lo que produce esa triplicación, que no ocurre acá, porque acá no hay un cambio absoluto, hay un cambio de gradiente acá. Pero acá hay un cambio Ah, ya, ahí absoluto, está la cosa. hay un cambio absoluto de Ya. velocidad. Una discontinuidad brutal que el mojo. El mojo es una de las discontinuidades más importantes o más detectables en geofísica. Ya, super, ahora sí comprendí bien. Gracias, profe. Ya. Ya, pues entonces seguimos el lunes. ¿Ya? Buen fin de semana.
Chao. Gracias. Chau, chau. Chao, gracias, que estén Chao, bien. profe. Gracias. Profe. Chao, profe. Chao.